con ustedes a través del estudio de la palabra. El Ministerio Sublime Gracia de la Iglesia Metodista Internacional llega a tu vida, a tu casa, a tu hogar para bendecirte, para edificarte con una palabra de poder, para que podamos crecer, como dice Pablo, en todo, así como prospera nuestra alma, crezcamos en conocimiento, crezcamos en sabiduría, crezcamos en entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar cómo transformar nuestra mente, y las batallas más intensas, más difíciles de vencer, están en nuestra mente, en nuestras emociones. Nos dice la palabra que todo lo que hay en la palabra a través del testimonio de ella es útil para edificar, es inspirada de Dios para corregir, para edificar, para restaurar, para instruir en toda justicia y toda verdad. De manera que nuestra oración es para que a través de esta palabra Dios pueda restaurar tu vida, Dios pueda fortalecer tu hombre interior, del cual hablaba Pablo, fortalecidos con poder y el poder de su fuerza. Hay tantas maneras bíblicas, estrategias bíblicas para nosotros ser renovados en nuestra forma de pensar y así renovar nuestra fe. Porque una mente negativa, una mente pesimista, una mente trágica no podrá creer las promesas de Dios. La palabra está como ancla en medio del mar, como ancla en medio del turbulento mar, para mantenerte firme, para mantenerte fuerte, para mantenerte resistente a los embates, a la adversidad, a los ataques del enemigo. Y por eso hoy venimos con este estudio, y nuestro modelo para estudiar es el mismo apóstol Pablo. Pablo es un ejemplo de cambio, de transformación, de cambio de paradigmas y de mentalidad, porque Pablo era enemigo de los cristianos, enemigo del evangelio, adversario, lo adversaba el evangelio, perseguía, los llevaba a la cárcel, confabulaba, respiraba, dice la palabra, muerte contra los creyentes, era asesino, criminal, perseguidor de los creyentes, porque Pablo en su celo, en su fanatismo religioso, perseguía de una manera personal todo lo que era llamarse cristiano en los tiempos en el que él le tocó presidir, dirigir como líder de la religión farisea. La conversión de Pablo, que está en Hechos capítulo 22, versículo 6, en Hechos capítulo 26, también lo tenemos en Hechos capítulo 9, fue tan importante para el evangelio en ese tiempo, tan trascendental, que Lucas lo menciona en Hechos 3 veces. El libro de los Hechos incluye 3 veces el testimonio de la conversión de Pablo. ¿Cómo un hombre como Pablo, que perseguía, asesinaba a los creyentes, y pudo cambiar su parecer, su forma de creencia? ¿Podía alguien lavarle el cerebro a Pablo? Como muchos creen que el evangelio es para aquellos que se dejan comer el cerebro, que se dejan persuadir. Pablo era un hombre docto, un hombre intelectual, un hombre con dominio, un doctor, un estudioso, aleluya, criado a los pies de Gamaliel, el más destacado de los maestros. Pablo en su ideología no necesitaba profesores ni mentores, pues él lo era. Sin embargo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo cayó de rodillas delante de la presencia del Señor. Dice que Saulo, en el capítulo 9, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para donde quiera que él fuera, Damasco, la sinagoga, donde quiera que encontrara un creyente,
prenderlo, si hallaba alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. La Biblia nos dice de esta religión, de este camino, porque el evangelio es un camino, es un estilo de vida. Cuando la persona se convierte al Señor, cuando la persona le entrega su vida al Señor, es un nuevo rumbo, porque el arrepentimiento significa cambiar de dirección, cambiar de trayectoria. Este camino, este caminar, este comportarse, este conducirse, esto deja mucho que enseñar a los que nos llamamos creyentes. Para si encontrar algún cristiano seguidor de este camino, de esta manera de vivir, de creer, porque el evangelio no es solo creer, es vivir lo que creemos, lo que profesamos. Aleluya. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y de manera que cuando hablamos de cambiar nuestra mentalidad y vencer nuestras batallas, tenemos que tener disposición de cambio en nuestras vidas, de aprender cosas nuevas que el Señor quiere enseñarnos, de renunciar a estructuras, a ideologías, a mentalidad, a paradigmas con las que hemos crecido y abrir nuestro corazón, aleluya, a lo nuevo que Dios nos quiere enseñar, que Dios nos quiere instruir. Y por eso hoy nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, en temas de lingüística y aprendizaje, se está utilizando mucho el término desaprender para poder aprender. Y dice, es dejar de hacer lo mismo de la misma manera. Pero también es encontrar o descubrir que sí existe otro camino que te permite llegar a un nuevo lugar o al mismo lugar, dejando las limitaciones que tenemos por otras que no hemos experimentado. Ese es el término aprender a desaprender, a soltar de paradigmas, creencias, prejuicios que tenemos, aleluya, para recibir el vino nuevo que Dios nos tiene. Jesús dijo que el vino nuevo no se echa en odres viejos, porque se fermenta y se rompe, se abre. Sino que es necesario que el nuevo vino sea vertido, sea guardado en odres nuevos. Y por eso es que el niño está tan condicionado a aprender todo lo que usted le enseñe. Porque desde el punto de vista fisiológico, su cerebro es flexible y se expande. Pero luego que somos adultos, nuestro cerebro no es tan flexible para aprender cosas nuevas, aunque hay personas que aún en edad mayor siguen aprendiendo porque se mantienen activos. Pero también es la actitud. Tenemos que tener una actitud abierta a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, para que nos enseñe. Dice la palabra, examíname, oh Dios, pruébame y ve si hay en mi vida camino de perversidad. Guíame por el camino eterno, por el camino de la justicia. Habló David en los Salmos, Señor, pruébame, examíname y ve si hay en mí iniquidad. Y dice también, muéstrame los pecados que me son ocultos, si he fallado y he faltado y ni siquiera soy consciente. Esto es humildad, porque para usted crecer en un cambio de mentalidad y vencer esas batallas espirituales, usted tiene que ser humilde, usted tiene que tener desprendimiento, usted tiene que tener disposición para que el Espíritu Santo ilumine su oscuridad, toda mentira, toda distorsión, toda creencia, y someterlo a la luz de la palabra, filtrar a la luz de la palabra nuestros pensamientos. Por eso el mismo apóstol Pablo, que es el modelo de cambio, porque fue un hombre adversario, enemigo visceral de la iglesia, y dice la Biblia que cayendo en tierra, oyó una voz, aleluya, que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice la palabra que esa luz del cielo le rodeó un resplandor de repente y lo tumbó, lo lanzó al suelo. Al suelo se fue la altivez de Pablo,
Al suelo se fue su título, su conocimiento, sus grados académicos. Al suelo con la presencia, la gloria y el resplandor de Dios. Se fue su ego, aleluya. Al suelo se fue sus prejuicios, sus creencias religiosas. Y dice Pablo, Señor, temblando y temeroso. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Temeroso y temblando, porque ¿quién como tú, oh Jehová? Magnífico en santidad, terrible en loores y hacedor de maravilla. Nos damos cuenta aquí, alabado sea el Señor, que cuando el Señor llama, cuando el Señor toca, no importa el gigante, no importa tu preparación, no importa tu estatus, no importa tu comodidad. Lo que importa es tu miseria espiritual. Lo que importa es tu necesidad espiritual. No importa el qué dirán, no importa la reputación. Lo que importa es tu salvación. Aleluya. Dios toca a Pablo. Dios llama a Pablo, aleluya. Dios toca a este hombre, bendito sea el Señor, y lo doblega. Y es que cuando Dios toca, y el corazón y el ser humano responde a ese llamado, ahí es que se da el milagro de la salvación, ahí es que se da el milagro de la regeneración, del cambio que el ser humano necesita, como experimentó el apóstol Pablo. Pablo da una regla de oro para las batallas mentales. Y Pablo dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Si hay, ¿verdad que sí? Si es digno de alabanza, si es digno de dar gracia, en esto pensar. Y si ustedes se dan cuenta, cuando usted va a un psicólogo, a un profesional, que luego lo escucha, que luego evalúa su condición, le empieza a dar reglas para usted ir depurando sus pensamientos negativos y empieza a decirle, deje de pensar en los aspectos negativos, todo lo que lo atormenta, ese pasado que te mutila, ese pasado, aleluya, ese error con el que tú no has permitido vivir, acéptalo y empieza a darte una ley que tiene cientos de años, miles de años y está en la palabra. Por lo demás, hermano, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, puro, amable, honorable, si hay virtud alguna que merece elogio, en esto pensar. Si es digno de alabanza, en esto ejercitar. Si merece, aleluya, regocijo, en esto meditar. En esto, aleluya, enfocarse. Una de las estrategias bíblicas para vencer nuestras batallas mentales está en pensar en las promesas poderosas que Dios tiene, en los hechos poderosos que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso, cuando vamos a los salmos, nos vamos a dar cuenta que son testimonios de todo lo que Dios ha hecho con poder y gloria en su pueblo. Y los repetían generación tras generación. Recordar los hechos poderosos de Dios trae sanidad a tu mentalidad. Recordar los milagros trae sanidad a tu mentalidad. Darle gracias a Dios por las obras que ha hecho en tu vida. Sentirte agradecido por la vida, agradecido por la salud, por la familia, por todo lo que Dios te ha dado, es sanidad para tu mentalidad. Oh, gloria a Dios. Ocupar tiempo para la alabanza, para la palabra, para la oración por otros que tienen más necesidades que tú, trae sanidad a tu mentalidad. ¿Cuánta gente con más necesidades que tú, en la que tú puedes orar, aleluya, a la que tú puedes visitar o hacer una llamada para darle una palabra de levantamiento y de poder? Gente que está más necesitada que tú, orar por ello, ayudarlo, dedicarte a hacer obras filantróficas, obras de misericordia, sana tu mentalidad, le da sentido y propósito a tu vida. La conversión de Pablo
Aleluya. Es una obra y un testimonio de cómo Dios transforma, cambia, llama. Aleluya. De que al igual que Pablo, tú también tienes una necesidad. Igual que Pablo, tú también tienes un llamado para tu vida. Y que Dios toca tu corazón. Ahora bien, no todas las conversiones son como la de Pablo. Porque la conversión de Pablo es una conversión extraordinaria. Y hay gente que están esperando un llamado extraordinario para poder seguir al Señor. No es un modelo exacto de lo que debe ser un llamado, porque fue un resplandor terrible. Pablo cayó postrado, Pablo quedó ciego, Pablo entró en la ciudad agarrado, tomado de la mano, porque quedó literalmente ciego. Dios borró, aleluya. Dios doblegó toda esa ideología, todo ese estatus. Pablo era un hombre de autoridad. Dios lo puso en cero para enseñar nuevas cosas a Pablo. Tu actitud, tu enfoque, tus intereses, tu visión de futuro, aleluya, puede ser transformados, aleluya, a través de un encuentro poderoso con el Señor. Aprender que según las circunstancias, tiempo y espacio donde tú te encuentres, tú puedes cambiar de mentalidad, porque eso es lo que hace que mucha gente no venga a Dios. No puede salir de su zona de confort. Morirán en su zona de confort, sin que nada extraordinario ocurra en tu vida, ni siquiera la salvación, ni siquiera conocer a Dios de manera profunda. Si vamos a lo que es la enseñanza sobre la nueva metodología de desaprender, alguien dijo, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Estamos en una nueva era, en nuevos retos, en un nuevo siglo se avecina. Se habla de la cuarta, de la industrialización, de la cuarta era robótica. Se habla de nuevos modelos económicos, de nuevos modelos de comunicación, de nuevos nichos, amén, para mercado, para adaptaciones. Todo es nuevo. Dios, a través de la palabra, trae una regeneración. Por eso la Biblia dice que el Espíritu nos ha regenerado, nos ha lavado con su sangre, nos ha santificado, nos ha hecho nueva criatura. Dios tiene el poder para romper esos esquemas en ti, que impiden que tú no reconozcas en Dios el camino, la verdad y la vida. ¿Estás dispuesto a vaciar tu mochila? A vaciar esa mochila que pesa tanto, despojando de todo peso de pecado para correr libremente la carrera que nos ha tocado. Los líderes de este tiempo desaprenden, al mismo tiempo aprenden, para que logren ser transformados y para permitir no solo adquirir nuevos conocimientos, sino estimular a modificar la conducta. El creyente debe disciplinarse bajo el rigor de la palabra para aprender a cambiar de mentalidad. Los hábitos de pensamientos negativos, pensamientos de tristeza, pensamientos de dolor, de resentimiento, de raíz de amargura. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice el Señor. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Se fue, se cierra el canal, se cambia el canal, se cambia la mentalidad, se cambia la manera de pensar, se cambia el estilo de vivir, se cambia. Hay 1000 maneras también de vivir, como dice el famoso programa. Hay 1000 formas de replantearse, de reinventarse para vivir en armonía, en paz, en comunión. Y esto es lo que ayuda a través de la palabra, la oración, la fe, a tú vencer tus batallas mentales. Dios quiere que tú cambies el enfoque. Por eso Pablo dice que él se enfocó mirando hacia el blanco
me extiendo, me enfoco a fin de alcanzar el supremo llamado. Prosigo el blanco del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo no permitió que nada ni nadie cambiara su enfoque. Y de ninguna cosa hago caso, sino que todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y sus padecimientos, de conocerle a Él. El aprendizaje modifica el comportamiento cuando el cambio se produce dentro, internamente en el ser humano. Dentro de ti mismo también se cambia la mentalidad. Se educa la forma de pensar por medio de la lectura, el rigor de la palabra. Porque los pensamientos que tengo con vosotros, yo sé los pensamientos de bien, de bendición que tengo contigo. Pensamientos de bien y no de mal. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los tuyos. No siempre logramos asimilar la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios para tu vida, para mi vida. No siempre como humanos podemos alcanzar ese amor, la dimensión de ese amor sin límite que tiene Dios para contigo. Y se culmina revelándose a tu vida a través de Cristo cuando abres tu corazón. Ahí esa plenitud se revela. Por eso Pablo dijo, el misterio escondido desde los siglos ha sido revelado. Cristo en nosotros, Cristo dentro del creyente, Cristo dentro del ser humano, la esperanza de gloria. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos que entender que la Biblia nos da herramientas, que nos da estrategia, que nos da recursos para cambiar nuestra mentalidad. Que si todo lo justo, lo puro, lo bueno, lo de buen nombre, lo que es digno de alabanza, en esto pensar, debo desechar esos pensamientos de tormento que llegan a mi vida. Jesús dijo que no podemos evitar, ¿verdad que sí? Que vengan, pero sí podemos evitar que se asienten esos pensamientos. Apocalipsis 3:20 dice, si alguno oye mi voz, abre la puerta y entraré y cenaré con él y él conmigo. Refiriéndose a la obra interna que debe haber en el corazón del hombre, porque el cambio debe empezar dentro y luego se refleja hacia afuera. No importa que hayamos crecido en muchas áreas, hay un crecimiento que es espiritual, que solo Dios lo puede hacer en tu vida. No importa los libros que leas, el Espíritu Santo es el que tiene poder para cambiarte, para regenerarte, para que puedas nacer de nuevo. También Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva a Jehová. O sea, depende de uno el aprender, depende de uno el recibir lo de Dios. Depende de uno, aleluya, el querer, porque la actitud cuenta para servirle a Dios y para cambiar la mentalidad. Para la persona y sobre todo el adulto desaprender, o sea, soltar el pasado, soltar esos paradigmas, esa estructura, ese formato que a Dios no le agrada. Hay creyentes que dan demasiado trabajo a Dios cambiarlo, porque están aferrados a una cultura de mentalidad. Y ellos entienden que el mundo es así y que la vida es así, porque no quieren romper ese paradigma. Pero hay que aprender a morir. Hay que aprender a ser barro en manos del alfarero. Hay que doblegarse en la presencia del Señor para recibir lo nuevo, el vino nuevo de Dios. Tenemos que ser nuevos, tenemos que ser flexibles para recibir la palabra. Ella es la que va a entrar a tu pensamiento, a tu consciente, a tu subconsciente, hasta los tuétanos. Dice, la palabra de Dios es como espada que penetra el pensamiento, la intención, hasta los tuétanos, a lo profundo, y discierne la intención del corazón. La palabra entra allá, hasta de lo que tú no eres consciente, pero está en tu subconsciente. Allá va la luz
para resplandecer en medio de la oscuridad. Allá va la liberación para romper las cadenas. Allá va el poder que transforma. Allá va el agua, el río de Dios, la fuente de vida para vivificar todo lo muerto en ti. Pero debes dejar entrar al Señor en tu corazón. Pero debes dejar y permitir al Espíritu Santo, cámbiame. Pero debes orar y decir, Señor, yo quiero ser un barro en tus manos. Yo quiero que tú cambies mi mentalidad. Yo quiero que tú cambies mi forma de pensar y de ser. Pablo odiaba el nombre de Jesús. Pablo perseguía, asesinaba a los cristianos. Pablo se convirtió en el mayor evangelista de todos los tiempos. Nadie le lavó el cerebro a Pablo. Dios confrontó de manera personal a Pablo. Aleluya. Dios le hizo entender a Pablo quién es el verdadero Señor, a quién tú persigues, quién es el que tiene la autoridad. Dios pone en ti la necesidad de buscarle, pone en ti la necesidad de salvación, pone en ti el temor de no perder tu alma, porque ese es el llamado que Dios tiene hoy. Un llamado para sanarte, restaurarte, liberarte y cambiar de mentalidad. La palabra nos dice todo lo bueno y todo lo justo, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Pero también la palabra dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Gozaos, regocijaos en el Señor siempre. Si no hay motivos de gozo, Dios es nuestro júbilo, Dios es nuestra fiesta, su obra y su salvación en nuestras vidas. Son miles de razones para alabar y glorificar y gozarnos en Él, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Porque la palabra es útil también para fortalecer, para redarguir, para instruir, para guiar a toda verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Concluyo en este estudio con una oración, para que si estás pasando momentos de depresión, recuerda que el Señor te ama tal y cual eres. Que Pablo no era un modelo, sin embargo Dios lo amó con un amor profundo, sin límites. A todos nos ama, a ti también te ama. Oremos para que el Señor entre a tu corazón. Repite conmigo esta oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, me humillo delante de ti y reconozco que necesito cambios en mi vida, que tú eres mi salvación. Necesito que tú sanes y perdones mis pecados. Reconozco en Cristo Jesús mi redención, mi salvación, el camino para llegar a ti, Padre. Recíbeme como tu hijo, dame fortaleza, lléname de gozo y que tu palabra como río inunde mi vida y transforme todo mi entero ser. Mira, esta batalla mental, esta batalla emocional, la entrego en la cruz para que a través del poder de la sangre de Cristo yo sea hoy libre de todo peso de pecado, de toda atadura, de todo tormento, de toda opresión. Recibe sanidad, recibe liberación, reprendo toda depresión, todo tormento. Te declaro hijo de Dios y libre por el poder de la sangre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones.